Hola a todos amigos, hoy quiero invitarlos a un viaje de reencuentro con lo esencial, un ejercicio de memoria sensorial que nos conectará con la raíz más profunda de nuestra existencia. Cierren suavemente los ojos y respiren profundamente. Imaginen que están descalzos en un campo verde justo después de una lluvia de verano. La tierra húmeda se adhiere a sus pies, fresca y tierna. El aroma del humus flota en el aire, un dulzor terroso mezclado con el olor de las hojas recién mojadas y el susurro de millones de microorganismos que respiran al unísono, como si la tierra misma tuviera vida. Esa tierra que pisamos cada día, esa que nutre los alimentos que comemos, esa que acoge nuestros pasos cuando caminamos, no es solo materia inerta, es un lenguaje, un mensaje transmitido por miles de años. Y hoy vamos a descifrar ese mensaje a través de un carácter chino que parece simple, pero que guarda la clave de cómo entendemos el mundo, la vida y a nosotros mismos. El carácter Tu, la tierra. ¿Por qué ese símbolo tan común ha sido reverenciado por siglos en la cultura china? ¿Qué secretos de convivencia y supervivencia contiene? Vamos a adentrarnos juntos en su origen, su estructura y su presencia en nuestra memoria colectiva, para descubrir que la tierra no es solo un lugar para caminar, sino un guía para vivir. El origen sagrado, Tu, puente entre cielo y tierra. Para entender la sabiduría del carácter Tu, debemos volver a sus raíces, las inscripciones en huescos y caparazones, los primeros registros escritos de la civilización china, datados hace más de 3000 años. Al observar el carácter Tu en estas inscripciones antiguas, veremos una imagen reveladora. No es un simple dibujo, sino un montículo de tierra que emerge del suelo. El suelo sagrado, que los antiguos usaban para representar a su dios de la tierra. La línea horizontal inferior representa la tierra firme, el mundo material donde vivimos. La parte superior es ese montículo sagrado, y la línea vertical que lo atraviesa es la vida, el grano que brota, el árbol que crece, el ser humano que se alza. Pero hay más. Esa línea vertical también es el puente entre el cielo y la tierra. En la antigüedad china, los sacerdotes ofrecían sacrificios en estos montículos de tierra para comunicarse con los dioses, para pedir lluvia, cosechas y protección. El Tu, entonces, no era tierra, era el centro del universo, el punto donde se conectan lo celestial y lo terrenal, lo invisible y lo tangible. Esta comprensión primitiva contiene una sabiduría fundamental. Todo nace de la tierra y todo regresa a ella. La tierra es la madre que nutre, el receptáculo que acoge, el ciclo sin fin de la vida.
Los agricultores han sabido esto por siglos. Semillas en la tierra, cosechas en el campo, muerte en el suelo, nueva vida en la primavera. El Tu es el pulso de la existencia. El silencio que habla de la eternidad a través de lo transitorio. No es casualidad que en la cultura china la tierra se considere la base de todo. Sin tierra no hay vida. Sin vida no hay cultura. Sin cultura no hay nosotros. El carácter Tu es en esencia un recordatorio de nuestra dependencia y nuestra gratitud hacia lo que nos sustenta. Un símbolo que, desde sus orígenes más antiguos, nos invita a respetar el ciclo de la naturaleza y nuestro lugar en él. La trayectoria del ser, el radical a la izquierda, Tu Zi Pang. Cuando el carácter Tu se sitúa a la izquierda de otros símbolos, transforma su significado. No es solo la tierra abstracta, sino el escenario donde se desarrolla nuestra existencia. Es el campo de acción del ser humano. Caminamos sobre ella, interactuamos en ella, construimos nuestra vida en ella. Este radical a la izquierda es un ciclo dinámico, un viaje desde el nacimiento hasta la trascendencia, desde la identidad individual hasta la armonía con el mundo. Vamos a descifrar cada paso de este viaje. Ti, tierra, el punto de partida absoluto. Ti es la tierra en su forma más fundamental. El suelo que pisamos, el planeta que habitamos, el espacio mismo donde todo comienza a existir. Sin ti, no hay un yo, no hay otros, no hay un mundo. Es la base física y espiritual de nuestra existencia. El primer regalo que la vida nos otorga. Imagina que eres una semilla. Ti es el suelo donde caes. El primer abrazo que recibes. Chang, escenario. La tierra sola es un espacio vacío. Chang es lo que la hace viva. Es el escenario donde interactuamos con los demás. El campo donde trabajan los agricultores. El mercado donde se intercambian bienes. El hogar donde reunimos a la familia. Chang es la relación. Cuando dos seres se encuentran en la tierra, se crean historias, emociones, lazos. Sin Chang, la existencia es solitaria. Con Chang, la vida se enriquece. Zhi, ubicación. En el vasto escenario de Chang, Zhi es nuestro ancla. Es el lugar donde decimos estoy aquí, el espacio que llamamos propio, la casa donde crecemos, el trabajo donde aportamos valor, el lugar donde nos sentimos seguros. Zhi no es solo una coordenada física, es nuestra identidad. Cuando sabemos dónde estamos, sabemos quiénes somos.
Pei, cultivar. Una vez anclados en Ji, comienza el trabajo de Pei, cultivar, nutrir, construir. Es la acción activa de hacer crecer algo. Una planta, una carrera, una relación, una cultura. Pei es el esfuerzo diario, el tiempo invertido, el amor dedicado. Como el agricultor que riega sus semillas, nosotros cosechamos nuestra vida a través de Pei. Jun, equilibrio. El crecimiento sin equilibrio es insostenible. Jun es la sabiduría de la tierra. Así como la naturaleza busca distribuir el agua y la luz para nutrir a todas las plantas por igual, Jun nos recuerda que debemos buscar la armonía en nuestras vidas, entre el trabajo y el descanso, entre el egoísmo y el altruismo, entre lo que tomamos y lo que damos. Sin Jun, el sistema se desequilibra. Con Jun, la vida fluye en paz. Kan, obstáculo. El camino de la vida nunca es plano. Kan son los baches, las grietas y los obstáculos que encontramos. Pero en la sabiduría del Tu, Kan no viene de detenernos, sino a templarnos, como la tierra que se endurece después de la lluvia. Nosotros nos fortalecemos después de superar las pruebas. Kan es el entrenamiento del alma, el paso necesario para alcanzar la madurez. Cheng, ciudad. Después de superar Kan, construimos Cheng, el logro de nuestros esfuerzos y la estructura que establecemos. Cheng es la muralla que protege nuestra familia y la cultura que transmitimos. Pero Cheng tiene dos caras. Ofrece seguridad, pero también puede generar aislamiento. Es el recordatorio de que el éxito no debe cerrarnos, sino darnos una base para abrirnos al mundo. Jin, territorio. Cuando la estructura se siente estrecha, llega el momento de Jin. No es solo un espacio físico, sino un estado mental. Cuando superamos las creencias que nos frenan y vemos el mundo con ojos más amplios. Jin es el salto espiritual de lo tangible a lo intangible, de lo individual a lo universal, encontrando la paz más allá de los logros. Yin, límite. La trascendencia nos lleva a Yin, la inmensidad. Yin es el punto donde la tierra toca el cielo, recordándonos que el universo es vasto y nosotros somos pequeños. Es el respeto por lo desconocido y la humildad de reconocer que siempre hay más por aprender. Yin no es un final, sino una invitación a seguir explorando. Tian, llenar. El ciclo se cierra con Tian. Llenar las grietas de Kan. Sanar las heridas. Completar lo incompleto. Es el regreso a la tierra con sabiduría. No como un niño que llega por primera vez, sino como un adulto que ha aprendido, crecido y comprendido. Tian es la plenitud.
Cuando la vida vuelve a la tierra, no como un final, sino como el inicio de un nuevo ciclo, la semilla que cae en el suelo para germinar de nuevo. El cimiento del alma, el radical en la base, 土字底. Si el radical a la izquierda es el viaje de la existencia, el radical en la base es el cimiento, la tierra que sustenta todo, invisible pero fundamental. Cuando tu se sitúa en la base de un carácter, representa la esencia de las cosas, su estructura, su resiliencia, su destino final. Es un ciclo estático y profundo, que habla de lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Este es el cimiento del alma, el pilar que nos mantiene firmes en un mundo inestable. 基, fundamento. Lo invisible que sustenta lo visible. 基 es la base de una casa, la raíz de un árbol, los valores de una persona. No se ve, pero determina la altura y la resistencia de lo que construimos arriba. Sin 基, una casa se derrumba. Sin 基, una persona se pierde. 基 es la memoria, la tradición, la educación, todo lo que recibimos de las generaciones pasadas y que hacemos nuestra propia esencia. 坚, firmeza, la resiliencia de la tierra. Cuando la tierra se compacta bajo la presión, se vuelve dura y resistente. 坚 es esa cualidad en nosotros. La capacidad de mantenerse firmes en los momentos difíciles, de no perder nuestra integridad ante las tentaciones, de resistir las tormentas de la vida. 坚 no es la rigidez, sino la flexibilidad que nace de tener un cimiento sólido. 形, forma. La tierra es un molde. 形 es la forma que le damos a las cosas y que la tierra nos da a nosotros. Es el paradigma social, las normas culturales, las expectativas de la vida. Pero 形 también es nuestra identidad, la forma en que expresamos nuestro ser, la personalidad que desarrollamos, la huella que dejamos en el mundo. 形 es el equilibrio entre lo que la sociedad espera y lo que realmente somos. 墨, tinta, la huella eterna de la historia. Mo es la esencia de la tierra, transformada en cultura. Representa la acumulación, no de materia, sino de sabiduría. Las capas de conocimiento, los relatos de nuestros antepasados y la memoria de nuestro origen. Cada experiencia que vimos y cada lección que aprendemos se convierte en la tinta con la que escribimos nuestra propia historia. Mo es el legado espiritual, la riqueza interior que dejamos a los que vendrán. Una huella indeleble que el tiempo no puede borrar. Su, modelar. La tierra es maleable.
Su es el momento en que el ser humano otorga espíritu a la materia. Es el artista que modela el barro en una escultura. El educador que forma a un niño. El individuo que crea su propia vida. Su es la creatividad humana. La capacidad de transformar lo crudo en lo bello, lo simple en lo significativo. Zuo. Sentar. El encuentro sobre la misma tierra. Observa el carácter. Son dos personas sentadas sobre el suelo. Zuo representa la estabilidad y la paz que nace del diálogo. No es solo la acción de sentarse, sino la capacidad de encontrar un terreno común con el otro. Es la convivencia, el respeto mutuo y la base de la concordia humana. Zuo nos enseña que la verdadera armonía social comienza cuando dos seres son capaces de compartir el mismo suelo en paz. Tang, sala. El espacio sagrado de la rectitud. Tang es el salón donde se honra la memoria y se celebran los ritos que dan orden a la vida. Representa la nobleza de carácter y la integridad. La voluntad de vivir con la frente en alto, actuando con justicia y manteniendo un profundo respeto por las leyes de la naturaleza y la sociedad. Tang nos enseña que nuestra vida debe ser un templo de honestidad y decoro. Zai, estar. El arte de estar presente. Zai es la conexión absoluta entre el ser, el lugar que ocupa, y en un mundo que vive apresurado por el mañana. Zai es un llamado a la conciencia. Nos recuerda que nuestra existencia solo cobra sentido cuando estamos plenamente presentes, honrando cada paso sobre el suelo que pisamos. Pi, muralla. El guardián que se interpone. Pi es la muralla que protege el hogar, el amigo que pone el pecho en los momentos de crisis, el trabajador que sostiene una estructura con su esfuerzo invisible. Pi representa el sacrificio. Es la tierra que se eleva para recibir el impacto del viento y la lluvia, protegiendo la vida que late en su interior. Y en la sabiduría del Tu, el mayor honor no es brillar en la cima, sino ser el escudo que permite que otros florezcan en paz. Chen, polvo. El ciclo se cierra con Chen, cuando todo lo grandioso se desintegra en partículas mínimas, cuando la vida regresa a la tierra en su forma más simple. Chen es el recordatorio de que la grandeza no está en lo material, sino en lo espiritual. Que el final de la vida es un regreso al origen, un descanso bien ganado. Pero Chen no es el fin, es la semilla de un nuevo Ji, el inicio de un nuevo siglo de vida. La memoria colectiva. Modismos que hablan de nuestra relación con la tierra. La sabiduría del carácter Tu no reside únicamente en los caracteres individuales. Palpita con fuerza en nuestra memoria colectiva. En los modismos y frases que utilizamos cada día, sin darnos cuenta. Estos modismos son como huellas de la tierra, impresas en nuestro lenguaje, recordándonos constantemente
nuestra relación íntima con aquello que nos sustenta. Cada una de estas expresiones encierra una lección moral, una verdadera brújula para la vida. Hoy vamos a explorarlas siguiendo un ciclo que refleja la existencia misma, desde la raíz hasta el destino final y desde la prueba hasta la resiliencia. 土生土长 nacido y crecido en la propia tierra. Este modismo nos habla de nuestra esencia más pura. Somos productos del suelo que nos vio crecer, de la cultura que nos rodeó y de la familia que nos crió. Nuestros gustos, nuestras costumbres y nuestra misma forma de pensar, todo está moldeado por la tierra de nuestra infancia. Es un recordatorio de que, sin importar cuánto avancemos, jamás debemos olvidar nuestras raíces. 安土重迁 amar el suelo propio y ser reacio a abandonarlo. Es un mundo donde todo es movimiento, brisa y cambio constante. Este modismo nos recuerda la seguridad profunda que otorga el hogar y la importancia de echar raíces firmes. La tierra donde vivimos no es solo un lugar geográfico, es un refugio, un espacio de paz. Echar raíces no significa ser rígidos, sino poseer un cimiento fuerte para resistir las tormentas de la vida. 水土不服 no adaptarse al agua y a la tierra. Esta frase encierra una sabiduría tanto biológica como espiritual. Somos seres profundamente conectados con nuestro entorno. Cuando cambiamos de lugar, nuestra raíz se separa del suelo que conoce, y tanto nuestro cuerpo como nuestra alma lo resienten. Es un recordatorio de que debemos respetar nuestra propia naturaleza y comprender que la verdadera adaptación requiere tiempo y humildad. 皇天后土 el soberano cielo y la madre tierra. Este representa el juramento más sagrado en la cultura china. Cuando alguien jura ante el cielo y la tierra, está invocando la naturaleza misma como testigo de su palabra, porque la tierra es imparcial, ella no miente y jamás olvida. Es un recordatorio de que nuestra conciencia debe estar siempre guiada por el respeto sagrado hacia la naturaleza. 卷土重来 regresar levantando el polvo. Esta frase nos habla de la resiliencia en su estado más puro. No importa cuántas veces caigas, ni qué tan profundo sea tu derrumbe, siempre puedes regresar a tu base para recuperar fuerzas. La tierra nunca te abandona. Es el refugio donde puedes regenerarte para volver a empezar con un ímpetu aún mayor. 入土为安 al volver a la tierra, llega la paz. Esta frase representa una aceptación serena del final de la vida. Aquí no hablamos de la muerte como un desastre, sino como un retorno necesario al origen. Un descanso bien ganado tras una vida de labor. La tierra acoge nuestros cuerpos mientras nuestra alma regresa a lo eterno.
nos recuerda que la vida es un ciclo perfecto, donde el final es solo el preludio de un nuevo inicio. 土崩瓦解, colapsar como la tierra y desmoronarse como las tejas. Esta es una advertencia eterna. El desastre más grande no proviene del exterior, sino desde adentro, cuando los cimientos se debilitan y cuando la armonía se rompe. Todo el sistema se desintegra. Es el recordatorio silencioso de que la tierra que nos sustenta también nos advierte. Solo con raíces firmes podemos resistir cualquier tempestad. Amigos, después de explorar el origen, la estructura y la memoria colectiva del carácter土, hemos descubierto un gran secreto. La Tierra nos enseña dos formas de vivir, que son en realidad una sola: caminar sobre ella para transformarla y hundirnos en ella para encontrar nuestra esencia. En este mundo acelerado, donde todos corren, donde la información fluye sin descanso y donde los logros se buscan siempre en el exterior, la Tierra nos invita a detenernos. Estás corriendo sobre la Tierra sin mirar siquiera dónde pisas. Estás construyendo algo sin un cimiento fuerte que lo sostenga. ¿Acaso has olvidado tus raíces en esa búsqueda incesante por lo nuevo? La sabiduría del土no es una sabiduría del pasado, es una sabiduría para el presente más vivo. Nos dice que la felicidad no reside en lo que acumulamos, sino en lo que construimos con raíces. Que la resiliencia no está en la fuerza bruta, sino en la humildad de regresar a la tierra cuando caemos. Que la eternidad no se encuentra en lo material, sino en el legado de amor y armonía que dejamos a nuestro paso. Hoy quiero invitarte a realizar un ejercicio simple, pero profundamente transformador. Mañana, cuando salgas de casa, detente un momento. Inclina el cuerpo y toca la tierra con tus propias manos. Siente su textura, su temperatura, su presencia vibrante. Recuerda que eres parte de este siglo sagrado, que la tierra es lo que te sustenta y que tus verdaderas raíces están aquí. Y si este viaje de descubrimiento ha resonado contigo, no olvides compartir este video con tus amigos, porque la sabiduría de la tierra es un regalo que merece ser compartido. También déjame un comentario abajo. ¿Cuál fue el carácter o el modismo que más te conmovió? ¿Has tenido alguna experiencia con la tierra que te haya enseñado una lección de vida importante? Recuerda, toda gran vida comienza con un diálogo sincero con el suelo que pisamos. La tierra no es solo un lugar, es nuestra guía, nuestra madre y nuestra morada definitiva, Guizhou. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, sigue caminando con raíces. Hasta pronto.